La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. 9:17 a.m. Regresamos aquí a cabina de MBS Noticias Jalisco. El día de hoy nos acompaña aquí en cabina el diputado Jaime Prieto, quien nos ha acompañado ya en algunas otras ocasiones para platicar primero sobre la iniciativa que se estaba haciendo sobre la ley en contra de la tortura en el estado. Después, un poco sobre la implementación que se empezó a dar, si mal no recuerdo, allá por abril. Y bueno, después hubo también ahí como alguna serie de, pues no de complicaciones, sino de un poquito de trabas para que realmente se pusiera en marcha tal cual como tendría que ser. Y hoy nos acompaña el diputado Jaime Prieto para que nos platique en estos meses que lleva ya implementándose, bueno, pues qué tanto ha venido funcionando. Esto también, y es importante señalarlo, luego de las diferentes quejas o las diferentes denuncias que estaban haciendo diferentes activistas referente a que esta era una ley que pues ya existía en el estado, o que por lo menos de manera no tal como una ley, pero sí dentro de la Constitución, y eso pues ya prácticamente se estaba implementando, y que se necesitaban realmente protocolos para proteger a los ciudadanos en contra de la tortura, sobre todo de las mismas autoridades, y también ante la falta del quehacer de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado. Diputado Jaime Prieto, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, buenos días, Víctor. Bien, buenos días a todos ustedes. Efectivamente, la ley para, sobre todo, de combatir la tortura en Jalisco, teníamos una legislación rezagada aprobada en el 72 y solamente prohibía la tortura. Y de tal manera que cuando se denunciaba algún hecho de tortura, la Comisión Estatal de Derechos Humanos lo único que le quedaba era emitir recomendaciones para que ya la autoridad pudiera sancionar administrativamente. Pero a partir de marzo, a finales de marzo el 26 de marzo aprobamos la nueva ley en Jalisco, que la propuse y que fue publicada por el gobernador el 30 de abril, de tal manera que entra en vigor al día siguiente. Y es una ley que esperaba Jalisco, porque ya se castiga, ya se sanciona la tortura en nuestro estado. Ya quien comete la tortura o manda a torturar tiene una pena de 3 a 12 años de cárcel, además de las multas correspondientes, pero lo importante es la cárcel. Y como por lo regular quien manda a torturar son servidores públicos, o quien tortura son servidores públicos, llámese policías, entonces pierden además su trabajo. Y pierden el trabajo, pero son consignados. Eso es lo importante de esta nueva ley. Pero también se crea una nueva figura, que es una especie de complicidad en la tortura. ¿Qué quiere decir? Que si algún servidor público se da cuenta en el procedimiento que se le sigue a una persona que está indiciada, que está detenida, que hubo tortura y no la denuncia, entonces cómplice. Si se cae ante la evidencia de tortura, entonces será sancionado con el despido, pierde su trabajo, pero además será sancionado con cárcel de 2 a 5 años. Y esto creo que de alguna manera va a obligar para que los propios servidores públicos que trabajan o que intervienen en la detención de una persona, pues cuiden de que no sea torturada, o no participar pasiva o activamente, sobre todo siendo cómplices del hecho cuando no lo denuncian. A partir de que se entre en vigor esta nueva ley, que fue el último de abril, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido ya denuncias, y la Fiscalía también, de tal manera que ya se ha actuado, ya se ha aplicado, y ya en la semana antepasada un juzgado ya dictó la primer sentencia por el delito de tortura, que además es un delito que no prescribe. Si el delito de tortura se cometió antes de que esta ley entrara en vigor, se puede aplicar, porque es un delito que no prescribe. Porque si la tortura fue antes, las secuelas están en este momento. Es un tema de derechos humanos, de tal forma que si ese delito se cometió antes, pueden denunciarlo y puede ser sancionado. Oiga, diputado, me viene a la mente ahorita el caso que sonó mucho hace unas semanas a través de las redes sociales, donde se veía que 2 menores de edad estaban siendo agredidos por elementos del Ministerio Público para declarar el robo de un teléfono celular. Y en este caso, bueno, también había gente alrededor que estaba observando dentro de estos ministerios. Finalmente los cesan de su cargo. Uno de estos elementos, hasta donde me da la memoria, todavía están prófugos precisamente de las acciones penales que se giraron en su contra.
Y este video que se dio y todo eso, ¿entra ahí esta nueva ley en contra de la tortura? Ya se aplica, por eso es que los ministerios públicos, las personas que intervinieron están prófugos, porque la fiscalía los está buscando para, pues, porque hay denuncias, inclusive de la propia fiscalía, y aquí hay algo muy importante que señalar. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, de acuerdo con la Ley de Víctimas, es el asesor jurídico de las víctimas, y las víctimas de tortura, pues sobre todo cuando acuden familiares o víctimas de la tortura ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no solamente su papel es emitir una recomendación, ya que al emitir la recomendación obviamente tiene pruebas de que hubo tortura. Entonces, además de la recomendación, es una obligación de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos presentar la denuncia ante la Fiscalía, no esperar a que como resultado de la recomendación la Fiscalía inicie investigaciones, que también es su función. Pero ya de inicio, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos debiera presentar no solo la recomendación, sino que la denuncia, porque además, como asesor jurídico de la víctima, pero por otro lado también se está dando cuenta que hubo tortura en un hecho que fue denunciado ante la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces creo que con esta ley vamos a avanzar en mucho en el combate a la tortura, porque ya no podrán quedarse callados, ya no podrán en un momento dado quedar impune este delito. Y en este caso del video, pues el propio quien tomó el video, si fue un Ministerio Público, o sea, no solo con el video, su obligación es señalarlo, que de alguna manera, como son los primeros casos, quizá por temor a alguna represalia, solamente difundieron el video, pero la obligación es presentar la denuncia, y si no la presenta, entonces cómplice del delito. Eso es la importancia de esta nueva ley, que ahora sí sanciona. La anterior, la que se sustituyó, no sancionaba, solamente prevenía, prohibía, pero no había ninguna sanción. A ver, diputado, y es que este punto es muy importante. Si la persona que estaba grabando el video no hizo la denuncia correspondiente, se convierte automáticamente en cómplice. Bien. Y entonces tendría que acatar las mismas seguimiento legal o las mismas sanciones legales que como cualquier otra persona que estuvo ahí viendo. En sentido estricto sí, porque además es el espíritu del legislativo en esta ley. O sea, combatir la impunidad, pero a través de la complicidad. Entonces, de alguna manera, aunque son compañeros de trabajo, que imagino quien tomó, pues es alguien que trabaja en la misma fiscalía. O sea, debió haber presentado la denuncia, aparte de haber tomado el video y subido a las redes, porque es un delito que está cometiendo en su presencia y el Código Penal del Estado de Jalisco lo prohíbe. Finalmente, también la misma ley. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ahora se convierte en un asesor jurídico. Y esto, bueno, como usted bien lo sabe, también había venido dándose una serie de desconfianza o una serie de rechazo hacia la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado por parte de activistas y de algunos pobladores y por parte de la ciudadanía, donde decían que finalmente se terminaban poniendo del lado de las autoridades. Y un ejemplo muy claro fue cuando se dio la denuncia de tortura de un joven, de un menor de edad en Autlán de Navarro, hace también ya unos meses, donde finalmente el exfiscal general Luis Carlos Nájera había dicho que eran gente pagada por el crimen organizado para desprestigiar a las autoridades, y finalmente el ombudsman termina diciendo o haciendo una declaración muy similar, donde, bueno, daba el espaldarazo a la Fiscalía General, en aquel entonces encabezada por Luis Carlos Nájera, donde decía que sí, que en su gran mayoría ellos dudaban o desconfiaban de estas denuncias porque sí podrían ser orquestadas o podrían ser pagadas por crimen organizado. ¿Con qué confianza uno como ciudadano finalmente entonces se acerca a estas instancias, diputado, a hacer las denuncias? No, quiero decirte que a partir de que se aprobó hace un año la ley de atención a víctimas, que es la ley en donde inicialmente se le da esta facultad o esta obligación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de representar jurídicamente a las víctimas, entonces le estamos ampliando el ámbito de su competencia, pero la estamos reforzando para que asuma un papel y no solamente esté en lo que marca la ley de derechos humanos en el Estado, sino que también se vaya al lado de las víctimas, porque al convertirse en asesor
jurídico a las víctimas debe estar del lado de las víctimas, no al lado de la autoridad. Inclusive por ahí algunas declaraciones en las que patinó la Comisión Estatal de Derechos Humanos es en que estaba preocupado porque no se denunciaran, porque no creciera el número de señalamientos, de denuncias, claro, ni de desaparecidos. No, yo creo que su papel es no cubrir, su papel es representar a las víctimas, y cuando hay un desaparecido, cuando hay una persona torturada, cualquier víctima, porque es de víctimas en general, no solamente del delito, puede estar del lado de la víctima, asesorarla, cuando deba presentar alguna denuncia, acompañarlo y ser parte de ese proceso y buscar que la persona, que la víctima tenga la información suficiente, que sea atendido, que no sea revictimizado. Esa es la función de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de acuerdo con la nueva ley. Entonces aquí lo que pasa que con la ley solamente de derechos humanos, eso pasaba, pero ya ahora con esta nueva legislación de ley de atención a víctimas y la ley que estamos hablando, antitortura en Jalisco, pues ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos también le estamos cambiando su papel, porque inclusive al convertirse en asesor jurídico de las víctimas puede también representar a las víctimas ante particulares, no solamente ante servidores públicos, ante instancias gubernamentales, porque la ley de derechos humanos solamente lo faculta a representar y proteger los derechos de la víctima ante autoridades, ¿no? Ahora, como asesor jurídico de las víctimas, si quien victimizó fue un particular, la Comisión Estatal está obligada a representarlo ante un particular, o sea, frente a un particular. Yo creo que esto está ampliándole las obligaciones a la Comisión, le está dando más trabajo, sí, pero creo que es una oportunidad para que la Comisión rescate esa confianza que pudo haber estado perdiendo por esa interpretación que se daba, como tú bien lo comentas. Claro. Oiga, diputado, lamentablemente ya se nos está terminando el tiempo, pero para la gente que todavía no está muy enterada o que no tiene muchísimo conocimiento, pues está prácticamente terminándose esta legislatura. ¿Cómo la vio usted? Bien, creo que fue una legislatura en donde hicimos todos un esfuerzo muy importante para limpiar la imagen, recibimos una legislatura endeudada con un año de presupuesto, 640 millones de pesos lo que debíamos, ya no debemos. Al contrario, ahora que salgamos vamos a dejar la nueva legislatura cerca de entre 160, 170 millones de pesos, que eso ya dice mucho del trabajo. Quiere decir que no hubo excesos con nosotros, nos eliminamos todo tipo de prestaciones, no tenemos seguro, no tenemos de gastos médicos, no tenemos vales de gasolina, no tenemos celular, no tenemos pago de nada, solamente nuestro salario como diputado es lo que recibimos. Y entonces todas aquellas prestaciones, las casas de enlace, las apoyos legislativos, todo eso quedó eliminado del Congreso, por eso hicimos ese ahorro, por eso estamos, creo que en un buen camino. No terminamos con el objetivo de poder reducir la nómina a su mínima expresión, pero sin embargo de 1,200 la estamos dejando en 840 aproximadamente. Entonces, y creo que no vamos a dejar basificados, o sea, ningún exceso hemos cometido como legislatura, hemos trabajado, nos dejaron un rezago enorme las anteriores legislaturas, en esta lo sacamos, vamos a dejar, poco, porque quizá hasta los diputados tenemos posibilidad de presentar iniciativas hasta el último de octubre, entonces ya no las podemos procesar, pero yo creo que va a quedar un Congreso en un buen camino. Espero que la siguiente legislatura continúe con el mismo esfuerzo que hicimos y no eche a perder el esfuerzo que tuvimos que hacer en esta legislatura, pero creo que en el balance general es positivo esta legislatura. ¿Qué sigue para Jaime Prieto? Seguir trabajando, en mi ámbito profesional, soy maestro en la universidad, estoy trabajando, doy clases. En el partido soy secretario del Comité Estatal de la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil. Seguiremos trabajando, yo creo que esa es nuestra pasión, nuestro gusto, la academia y el trabajo profesional y de partido. Diputado Jaime Prieto, le agradezco muchísimo habernos acompañado aquí en cabina. Muchas gracias, Víctor, y a todos ustedes que nos escucharon por su atención. Gracias. 9:30 a.m, vamos a una pausa y no se vaya porque tenemos más información.